La llamada telefónica que destrozó mi percepción de mi esposo se produjo un martes por la noche normal. Estaba en la cocina dando los toques finales al pastel del 7º cumpleaños de Alisa cuando escuché la voz elevada de Dean filtrándose a través de la rendija de la puerta de su estudio. No me importa qué. Se necesita. Davis solo se asegure de que esos documentos desaparezcan antes de que los federales se apoderen de ellos, gruñó en un tono que no reconocí. Estamos hablando. Millones en la línea aquí, haz lo que tengas. Mi corazón latía con fuerza mientras me esforzaba por entender. La respuesta amortiguada al otro lado de la línea cuando mi amado se volvió tan amenazador congelado en el lugar mis manos todavía agarraban la manga pastelera. Intenté racionalizar el arrebato como estrés del trabajo, pero esa explicación sonó hueca cuando sus palabras resonaron en mí, amenazas mentales y sumas de dinero tan grandes que no podía conceptualizarlas en ese momento. Eli entró corriendo a la cocina en pijama, ajena. La tormenta que se avecinaba en el pasillo. Mamá, ¿está lista el pastel? Pero preguntó estirando el cuello hacia la golosina en el mostrador. Forcé una sonrisa porque no quería asustarla. Casi bebé, ¿por qué no vas a elegir una película para que la veamos juntos? Chillando de alegría, ella se escabulló hacia la sala de estar. Yo me quedaba paralizado y mi estómago se retorcía con Dredd, que era este hombre volátil. Pensé que conocía muy bien a la misma persona con la que había construido una vida durante la última década. Momentos después, Dean entró tranquilamente en la cocina alisándose el cabello TZZ en su lugar mientras se acercaba antes de que pudiera confrontarlo. La llamada me llevó a un abrazo, plantar un beso en mi frente. Huele delicioso, nena, dijo mirando el brebaje azucarado. No puedo esperar a ver la expresión del rostro de Ellie. Mañana. Me aferré a él buscando desesperadamente en sus cálidos ojos marrones cualquier destello de ira que había escuchado hace unos momentos. Pero su expresión, tierna y serena como siempre, como si esa inquietante llamada hubiera sido simplemente un sueño terrible. Mis instintos me advirtieron que algo estaba sesgado, pero me pregunté si podría alterar completamente a nuestra familia con unos pocos fragmentos escuchados, sin importar cuán alarmantes fueran las molestias. Dejando las dudas a un lado por el momento, le sonreí. Ella, tan emocionada que tal vez podríamos comenzar su gran día con una lección de equitación como ella me ha estado pidiendo. Dean se rió entre dientes alisándome el cabello de la cara. Cualquier cosa para mis dos chicas favoritas esa noche. Lo miré roncando pacíficamente a mi lado. Sabía que nuestro acogedor mundo estaba al borde del desmoronamiento. Esposo, mi roca, mi pareja de 10 años tenía un secreto siniestro y me di cuenta con una certeza desgarradora de que desentrañarlo sería la única manera de verdaderamente. Durante las siguientes semanas, conocí al hombre en quien una vez confié cada fibra de mi ser. El comportamiento de Dean solo se volvió más errático e inquietante. Cosas como sus historias de trabajo que no cuadraban o una conducta indiferente cuando jugaba con Elise levantaron banderas rojas. No podía. Ya no ignoro. Una noche después de acostar a Elise decidí finalmente confrontarlo sobre la llamada sospechosa. Cariño, ¿podemos hablar? Levantó la vista de su computadora portátil. Frunció el ceño. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Le conté lo había escuchado esa noche fatídica. Las amenazas silenciosas. Mención de documentos incriminatorios. Cuando terminé, su rostro había perdido el color. ¿Estabas escuchando a escondidas mis conversaciones privadas?, espetó cerrando de golpe la computadora portátil. Retrocedí ante el venom en su tono. No era mi intención, simplemente lo que pensé que habías hecho. Juega al investigador privado de tu marido. Se levantó de su silla elevándose sobre mí. Esas llamadas eran asuntos de negocios confidenciales, no un asunto Todrey para que metieras la nariz. Con indignación estalló dentro de mí. Dean, estabas hablando de ocultar pruebas y pagarle a la gente. ¿Qué soy yo? Se supone que debes pensar que apretó la mandíbula. Se supone que debes. En que nunca le haría nada a Heath esta familia, pero ahora veo que fue un error. Pasó rozándome y salió furioso de la habitación dejándome conmocionada y completamente aturdida. Drift era el hombre al que dirigía verdaderamente capaz de tales hechos siniestros. Al día siguiente las noticias locales proporcionaron una respuesta escalofriante. El empleador de Dean, una firma
Inversión en el centro estaba bajo investigación federal por fraude y malversación de fondos. Tambaleándose por la revelación, recorrí la cobertura condenatoria de cada informe sin aliento. Corte más estúpido que el anterior. Fue entonces cuando Iris entró en la habitación. Los ojos de Amber se abrieron de par en par. Mami, ¿por qué dicen cosas tan malas? ¿El trabajo de papá en la televisión? Me apresuré a encontrar palabras tranquilizadoras, pero ella pareció leer la preocupación grabada en mi rostro. No te preocupes, dijo bajando la voz a un susurro. Papá me dijo que no hablara de sus reuniones secretas en casa o HK se enojaría mucho, pero no diré nada, lo prometo. Mi sangre convirtió en hielo en mis venas mientras sus inocentes palabras comían el último fragmento. Sin lugar a dudas, mi esposo, el héroe de mi hija, no solo estuvo involucrado en planes corporativos ilícitos, sino que también obligó a un niño de 7 años a encubrir sus fechorías. La ira me envolvió ardiendo más con cada respiración entrecortada hasta. Apenas pude ver con claridad esa noche mientras Dean estaba sentado. Enfurecido en el estudio, registré su estudio en busca de cualquier rastro de evidencia que confirmara mis sospechas más oscuras. En el cajón de su escritorio, enterrado bajo resmas de informes financieros, encontré un teléfono prepago desechable que probablemente era el dispositivo que había usado para hacer esas crípticas, pero era una vaina de documentos debajo que hizo que mi corazón se hundiera en mis entrañas. Correos electrónicos que incriminaban, hojas de cálculo, extractos de bancos extraterritoriales, todos conducían a un rastro inconfundible de regreso al papel de Dean en él. Saqueo de fondos y defraudando a los clientes. Los asuntos comerciales confidenciales por los se había enfurecido no eran más que una letanía de altos riesgos, crímenes diseñados para financiar nuestro lujoso estilo de vida. Mis manos temblaban mientras agarraba los documentos. El reino de la negación plausible se evaporaba como un gas nocivo. El hombre que había amado, el padre de mi hijo, era un estafador que se tambaleaba al borde. La pura criminalidad, y él había enredado voluntariamente a toda nuestra familia en su red de engaño con la evidencia condenatoria agarrada en mis manos. Sabía que tenía que confrontar a Dean nuevamente, sin importar cuán explosivo las consecuencias. Mientras marchaba hacia la guarida, la resolución me robó los nervios contra el miedo burbujeando en mis entrañas. ¿Qué hablar ahora? Golpeé los papeles incriminatorios sobre su escritorio, esparciéndolos sobre la superficie de caoba pulida. Su cabeza se levantó y sus ojos se abrieron mientras registraba los secretos revelados. ¿De dónde sacaste esos? Cajón del escritorio, el que tiene todos tus pequeños secretos escondidos. Me crucé de brazos sosteniendo su mirada furiosa. Sabía que esas llamadas eran qué simples asuntos confidenciales, pero Dios, Dean, ¿cómo pudiste involucrarte en algo tan descaradamente ilegal en un movimiento borroso? Se puso de pie y cerró la distancia entre nosotros, puños cerrados. No tenías derecho a revisar mis cosas privadas, rugió, saliva volando mientras su rostro se sonrojaba. Clinton, esos documentos son parte de un caso federal activo. Mujer estúpida, ¿tienes alguna idea de qué tipo de problemas que podrías traerle a esta familia? Me mantuve firme aplastando el impulso de retroceder. El único que trae problemas eres tú y tus turbios tratos en Wall Street. ¿Qué pasa con nuestra hija? ¿Cómo es que dejarla atrapada en tu red de fraude no te come? El interior, la expresión endurecida de Dean vaciló y se formó la más mínima grieta en su máscara de ira. Alice se dejó caer en el sofá y se pasó una mano por la cara. ¿Crees que no me agoniza por ponerlos a ambos en riesgo? Esas hojas de cálculo, esas cuentas, eso fue todo para asegurar para nuestra familia, nena, un futuro mejor que cualquier cosa que mi viejo pudiera lograr con su salario miserable. Me burlé amargamente de sus intentos de racionalizar lo imperdonable y de que su pequeña niña mintiera por usted y guardara sus secretos criminales. ¿Cómo encaja ese noble motivo en su vida? Planes retorcidos, un músculo hizo tic-tac en mandíbula mientras nos enfrentábamos a un silencio intenso, el peso de sus innumerables transgresiones presionando hacia abajo como un sudario. Justo cuando abrí la boca para desatar otro fusel y una pequeña voz se escuchó desde la puerta: mamá, papá. Eli se demoró en el umbral. En su camisón de franela, con los ojos hinchados por el llanto. Otra pesadilla sobre los monstruos. Mi corazón se hizo añicos cuando la comprensión me invadió con claridad brutal. En su inocencia infantil, ella había representado inconscientemente la oscuridad que invadía su propio hogar. Los verdaderos monstruos eran. No es una fantasía,
pero el hombre encargado de protegerla, Dean, se suavizó por un momento fugaz levantando los brazos como abrazar a nuestra hija, pero tan pronto como Elise retrocedió, esa tierna fachada arrugó su rostro contorsionándose en un asqueroso lear. Sal, Elise, escupió con repulsivo veneno. Esta es una charla de adultos y has metido la nariz donde no corresponde. Durante demasiado tiempo antes de que pudiera reaccionar, agarró un pisapapeles del escritorio y se lo arrojó a aterrorizada chica que golpeó el marco de la puerta. A pocos centímetros de su cabeza, fragmentos de vidrio detonaron en todas direcciones mientras ella liberaba una ballena espeluznante. Dean, psicópata. Grité empujándolo hacia atrás mientras él avanzaba hacia el niño que sollozaba. Aléjate de ella. Reuniendo a Elise en mis brazos, huí de la guarida en pánico ciego. Los gritos desesperados de mi pequeña niña resonaban en el hogar cavernoso que una vez nos había protegido con tanto amor detrás de las puertas de caoba. Los rugidos monstruosos del propio Dean reverberaron como una fuerza demoníaca desatada mientras apretaba a mi bebé contra mi pecho. Su calidez, el único consuelo del horror, la incertidumbre cristalizó en medio. A cualquier costo tuve que sacarnos de esta pesadilla antes de que su malevolencia nos consumiera a ambos. La mañana después del violento arrebato de Dean, una pesada pata colgaba sobre nuestra otrora idílica casa. Ellie se aferró a mí como una segunda piel gimiendo ante el más mínimo arroyo o gemido. De la vieja casa mi corazón se aceleraba con cada latido inexplicable, medio esperando que mi desquiciado esposo entrara furioso por la puerta en cualquier momento. Cuando la pálida luz invernal se filtró a través de las cortinas ya no podía soportar la tensión repugnante. Tenía que recuperar algo de una apariencia de control sobre esta situación que se fracturaba rápidamente. Me robaba nervios. Metí a Ellie en la sala de estar con sus películas favoritas antes de arrastrarme por el pasillo hacia el estudio de Dean. La puerta era un frasco. La habitación más allá estaba despeinada por nuestra cataclísmica pelea de la noche anterior. Los libros y los periódicos estaban esparcidos sobre el pesado pisapapeles de cristal yaciendo en lluvia de fragmentos brillantes, un heraldo silencioso de la violencia que había destrozado nuestra paz doméstica. Preparándome, empujé la puerta para abrirla más y entré. Dean estaba sentado encorvado detrás del escritorio sosteniendo un vaso de cristal con líquido ámbar. Su camisa colgaba por fuera de sus pantalones, su cabello normalmente inmaculado despeinado ante el sonido de mis. Sus ojos inyectados en sangre se alzaron con un cinismo escalofriante por lo que comenzó a pronunciar vocales espesas y arrastrando las palabras. La princesa moralista ha surgido para juzgar a su monstruoso marido. Luché para mantener mi voz de Dean vacilante. Tenemos que hablar de anoche sobre tu traicionero espionaje, gruñó golpeando su palma sobre el escritorio. Haciéndome estremecer por tirar todo lo que hemos construido con tus rabietas infantiles. Mi boca se formó en una línea sombría mientras luchaba contra él. No se podía razonar con esta versión venenosa del hombre con el que me casé, no hasta que expuse la raíz de su malicia. Si crees que proteger a nuestra familia significa aterrorizar a hija, entonces sí, tenemos un problema grave. Le respondí. Inquebrantable, esos negocios que afirmas que eran un medio para un fin, esos fueron actos criminales de fraude, malversación de dinero, lavado de dinero y forzaste un contrato de arrendamiento para cubrir tus turbias huellas. Para mi sorpresa, una risa cruel retumbó en su garganta mientras bebía otro trago de bebe. ¿Quieres hablar de crímenes, princesa? Comencemos con tu flagrante violación del abogado cliente cuando revisaste esos documentos. Eso es lo que 3 años en The Slammer, justo allí. Mientras las palabras se deslizaban de su boca, un escalofrío glacial se apoderó de mí en su realidad retorcida. Yo era el criminal por descubrir sus fechorías, sin mi potencial de ingresos futuros. Usted ha diezmado por completo con su cruzada moralista, continuó con una calma inquietante levantándose de su silla para acercarse al vendedor. Cree que su pago de aves de corral, subir existencias incluso califica para mantener a esta familia. Sin mi flujo de ingresos nos fuimos con lo que esa bolsa de pulgas. Tu padre holgazán te dejó en su propiedad. Mis entrañas se tambalearon por el ataque verbal mientras se elevaba sobre mí el olor a whisky y col rancio invadiendo mis sentidos. Aunque anhelaba huir de lo inestable, fuego ardiendo en sus ojos, algo más fuerte echó raíces, un instinto primario para proteger a mi hijo de esta inexplicable. Estás delirando, Dean. Me las arreglé con los dientes apretados, deseando que mis manos permanecieran firmes después de todo lo que has hecho, poniendo en peligro el bienestar de Alyssa.
¿crees que tienes algún derecho sobre mantenernos? Vas a ir a la cárcel, bastardo enfermo, incluso si tengo que asegurarme de ello yo mismo. Ante esas palabras, cualquier del hombre que una vez amé se retorció en un gruñido vicioso de odio, sus dedos se enroscaron alrededor mi garganta con una fuerza sobrenatural mientras me golpeaba contra el escritorio volcando papeles y baratijas en un ruido ensordecedor. Perra santurrona, gritó en mi cara, saliva volando mientras su antebrazo aplastaba mi tráquea. Te lo mostraré, delirante mientras. Rostro gruñón de Dean flotaba sobre mí. La razón y la humanidad se extinguieron detrás de sus ojos enloquecidos. Sentí una fría certeza de que este hombre tenía la intención de matarme. Me arañé desesperadamente en su agarre, pero su antebrazo permaneció como una barra inflexible a través de mi tráquea. Puntos negros se estallaron en mi visión mientras ahogaba con el escaso flujo de aire. En un estallido final de adrenalina golpeé mi rodilla hacia arriba haciendo un contacto repugnante. Dean retrocedió con un gemido gutural, sus manos volaron a su ingle mientras yo caía al suelo jadeando en tragos irregulares de precioso oxígeno. Perra loca, gruñó con los dientes apretados. Te haré arrepentir de qué. Sentir su furia reavivándose, me arrastré hacia la puerta a cuatro patas desesperada por poner distancia entre nosotros justo cuando su forma corpulenta avanzaba de nuevo, sus pequeños pies golpeaban el pasillo. Mamá Eleli apareció en la puerta, su pequeña voz atravesó el caos. Dean se congeló aparentemente saliendo de su trance psicótico por un momento fugaz mientras mirada se posaba en nuestra encogida hija, ella apretaba su andrajoso conejito de peluche contra su pecho. Esos conmovedores ojos ámbar ahora estropeados por el terror en ese aliento suspendido, un cambio profundo se apoderó del rostro de mi esposo. No uno de remordimiento sino un cálculo extraño mientras procesaba la situación. Cuando finalmente habló, la malicia había retrocedido. Por una repugnante calma falsa. Está bien, princesa, mami y yo solo estábamos teniendo un desacuerdo de adultos. Se arregló su camisa arrugada alisándose el cabello despeinado en una perversa imitación de compostura. ¿Por qué no eliges un rompecabezas para que lo hagamos juntos? Hazlo difícil. Y Liz retrocedió con incertidumbre, su pequeño cuerpo temblaba mientras su mirada oscilaba. Nosotros dos, pero escuché gritar, no lo hagas. Pregúntame. Y Liz Dean hizo estallar su fallida máscara de tranquilidad rompiéndose como un jarrón de cerámica. Solo haz lo que te dicen. Por una vez, con un chillido aterrorizado, se escabulló por el pasillo, sin duda corriendo hacia la seguridad de su dormitorio para escapar de su imponente presencia. Lágrimas en mis ojos mientras su crueldad atravesaba mi corazón. Una vez que el eco de sus pasos se desvaneció, mi esposo volvió su mirada ardiente hacia mí y su expresión se transformó en una de resolución escalofriante. No sé qué juego loco crees que estás jugando con Cora. Comenzó en un tono mesurado que se sentía más inquietante. Su ira anterior, pero que me condenen si dejo que me quites a mi familia, la vida por la que he sangrado y sacrificado. Caminó hacia su escritorio desaliñado y agarró su teléfono celular. Pulgares volando sobre la pantalla. ¿Qué estás haciendo? Me emborraché temiendo su respuesta. Llamando a mis abogados, respondió fríamente adelantándose a la tormenta. __, que has desatado antes de que puedas seguir transmitiendo más de esos secretos corporativos que robaste. Esos documentos prueban que eres un criminal. Escupí furia reavivando dentro de mi cuerpo maltratado. Esos documentos, que respondió con una sonrisa cruel, son evidencia inadmisible que tengo derecho a proteger a través del privilegio de abogado-cliente. Usted violó confianza sagrada cuando los robó, lo cual mi equipo legal se asegurará de que los tribunales reconozco como un temor a un delito grave. Enroscado en mi estómago mientras su lógica retorcida sonaba aterrorizada. Hele verdad en mi desesperación por exponer su depravación. Si sin darme cuenta le hubiera entregado la bala para mi propia muerte, ¿para qué? Confesar conmigo y cooperar para arreglar este maldito desastre en silencio. Dean continuó con esa sonrisa de reptil que nunca falla. O puedes arriesgarte como cómplice que obstruye una investigación federal. Depende de ti, nena. En ese momento su celular cobró vida cuando el número de nuestro banco apareció en la pantalla con un guiño sardónico. Mi esposo. El dispositivo. Su oído parece como si también necesitáramos hablar sobre nuestras finanzas durante los próximos días. El cruel dominio de Dean solo fortaleció su control opresivo sobre nuestra casa una vez que mis contraseñas bancarias iniciales fueron violadas. Drenó sistemáticamente mis cuentas personales dejándome financieramente abandonado. No puedo
Estás desviando dinero para algún descabellado complot de... ¿Ahora? Podemos, se burló con una sonrisa cruel golpeando los últimos estados de cuenta de saldo cero en el mostrador de la cocina frente a mí. Apreté los puños con rabia y desesperanza. Cautelando dentro de mí como combatientes en el Coliseo obligados a entrar. Indigencia por el mismo hombre al que había prometido amar y honrar no tenía. Donde recurrir ni fondos para subsidiar y escapar para alquilarme. No pasó mucho tiempo antes de que el control asfixiante de Dean se extendiera a Far Beyond Simple Finance. Su músculo legal contratado produjo restricciones dicta por la hora en que se me prohibió contactar a las autoridades o servicios de defensa, retirar un contrato de arrendamiento de instalaciones, incluso hacer uso no autorizado de las comodidades de la casa, como una gacela atrapada en las voraces espirales de la pitón. Descubrí que cada intento desesperado por la libertad solo me atrincheraba más profundamente en la trampa meticulosamente construida por Dean cada vez que intentaba escabullirme incluso para una llamada telefónica privada. Sus matones contratados se... En los ojos de las sombras ocultos detrás de las sombras reflejadas mientras bloqueaban mi camino con los brazos cruzados todo el tiempo, mientras Dean sonreía en el fondo seguro en el conocimiento de que estaba castrado, completamente impotente y que siempre estaba al acecho en los márgenes de esta pesadilla despierta, eran mis ojos heridos de inocente que suplicaban en silencio por circunstancias que no podía comprender. Mi corazón se hacía añicos cada vez que Elise instintivamente se alejaba de la presencia de su padre. Las cicatrices emocionales de sus estallidos violentos ahora grabados en su psique por la noche me quedé despierto planeando cualquier camino imaginable para salir de este nuevo infierno contactando a familia pidiendo préstamos reuniendo los escasos fondos que pude para financiar una salida limpia de la evaporación, pero Dean había previsto cada eventualidad dejándome más acorralado que una rata de alcantarilla en una trampa con cebo en llamas en el séptimo día interminable de este pervertido arresto domiciliario. Finalmente acepté que el único rayo de esperanza era superar Dean mediante la astucia mientras fingía caer en otro descanso intermitente esa noche. Agarré el teléfono desechable. Había conseguido de forma encubierta como la Iflan con esmero. Envié un mensaje codificado a la única amiga en la que aún podía confiar, rezando para que entendiera la urgencia estratificada de mi súplica desesperada. Si alguien pudiera sacarme de esta prisión calcificada, sería Gwen. Sobre el botón de enviar, tanto la euforia como la inquietud se apoderaron de mí un movimiento errante un desliz infinitesimal y Dean olfatearía mi gambito antes de que pudiera parpadear. Tenía un débil disparo para encender la mecha de nuestra salvación potencial, no retrasar más lo inevitable. Envío perforado sellando el destino de familia, o la libertad aparecía en el horizonte o el despiadado yunque tomaría medidas drásticas con firmeza durante las siguientes 12 horas. Me senté en vigilia en un silencio insoportable, deseando que mi expresión adquiriera una serena inconsciencia cada vez que la pretensión del desayuno o la presencia de Dean lo exigían. Se me llenaron las entrañas con Craig desaparecido preparándome para la inevitable confrontación por mis transgresiones mal ocultas. Justo después del mediodía sonó el timbre de Winchester que resonó en el vestíbulo y casi provocó que mi corazón detonase desde mi cavidad torácica. Me congelé los oídos, tensos mientras pasos estridentes y voces apagadas. Precedió a la puerta del estudio que se abrió de ¿Cuál es el significado de? Este decano rugió cuando 3 agentes federales de rostro sombrío invadieron la sala de estar. Se exhibieron las insignias. Me puse de pie con las manos temblorosas con un vertiginoso cóctel de alivio y terror mortal. Un arma semiautomática balanceada en mi dirección antes de estabilizarse a centímetros de mi cara, Cora Manchester. Agente principal ladró, hemos autorizado una orden para su custodia protectora mientras sus compatriotas golpeaban a mi desconcertado esposo con esposas tácticas. Dean se giró hacia mí con odio salvaje, retorciendo sus rasgos. Tú, moza traidora, mentirosa, gritó saliva. Volando mientras los agentes le retorcían los brazos a la espalda después de todo lo que he hecho por familia. Así es como me pagas. La rabia y la humillación que irradiaba de él en ondas mordaces deberían haberme paralizado, pero cuando mi mirada se encontró con la aterrorizada de Alisa que miraba desde al doblar la esquina de la escalera, solo una china superó todas las protecciones del instinto primario. Tuve que superar esto por su
tomando un respiro reconfortante. Estudié mis nervios bajo la ardiente mirada de Dean. Lo que has hecho por nosotros, tu fraude y criminalidad, nos han costado un gramo de un familia real, animal engañado, solo agradece. Solo he visto que te enfrentas a la justicia y ni una bala con eso. Levanté mis muñecas esposadas y permití que me condujeran hacia las patillas de los SUV federales que estaban al ralentí afuera. Las retribuciones resonaban. Trueno finalmente ejerciendo la tiranía. Pudriéndome bajo mi propio techo mientras el convoy del FBI se alejaba rugiendo de la acera, sirenas aullando, apreté la forma temblorosa de Elisa contra mí en la parte trasera de la camioneta blindada, las mejillas. Mi pequeña niña brillaron con lágrimas de terror, sus pequeñas manos apretando mi suéter como si fuera un salvavidas. Está bien, bebé, murmuré en su suave cabello castaño rojizo, luchando por modular mi propia respiración entrecortada. Papá ya no puede lastimarnos más. Las palabras se sintieron extrañamente huecas a pesar de la férrea verdad del sentimiento. Después de semanas languideciendo bajo el creciente tono de terror de Dean, la noción misma de libertad parecía totalmente paradójico. Tan pronto como se materializó el pensamiento, una explosión cacofónica detonó a unas pocas cuadras de distancia. La onda de choque sacudió nuestro vehículo como una piedra que salta. Instintivamente sofoqué el pequeño cuerpo de Elisa contra mí mientras él y los escombros se elevaban a la vista a través de las ventanas polarizadas de la SUV. Avisado que habíamos disparado, uno de los agentes ladró en su radio, su mandíbula apretando la residencia del objetivo ha sido golpeada con un dispositivo incendiario. Mi corazón se desplomó en concierto con el humo acre que se elevaba desde la escena de la devastación. La casa, nuestra casa, Declan, antes de que pudiera expresar el caleidoscopio de preguntas que se disparan a través de mi psique. La radio del agente graznó de nuevo con una voz tensa: esta es la unidad Striker solicitando refuerzos inmediatos. Estamos recibiendo fuego automático sostenido de tiradores desconocidos dentro de la casa. El antiexplosivos y HRT deben desplegar inmediatamente. La ballena perforadora de Ice cortó la charla táctica mientras más detonaciones atronadoras sacudían nuestro vehículo como un muñeco de trapo en medio de la vorágine, aunque cada instinto paterno exigía que proporcionara afirmaciones tranquilizadoras que solo podía contemplar con estupefacción entumecida el cuadro surrealista de fuego y violencia que estallaba alrededor. La verdadera depravación de Dean. No conocía límites antes que enfrentar las consecuencias de sus acciones, masacraría indiscriminadamente a cualquiera y a cualquier cosa en su camino antes de que mis pensamientos dispersos pudieran fusionarse por completo. Una orden siseada crepitó por la radio para que nuestro equipo de transporte se alejara de la floreciente zona de. El motor rugió. Volvió a la vida cuando el SUV ejecutó una marcha atrás blindada y se alejó a una velocidad vertiginosa con un chirrido de neumáticos reforzados. Las barricadas de metal y las paredes de concreto de Jersey pasaron junto a las ventanas en una mancha repugnante mientras nos alejábamos de la violencia ensordecedora que aún no. Apartar mis ojos de la carnicería que se pinta a través del horizonte en sombras de fuego y humo, todos ellos surgidos de las elecciones de un solo hombre monstruoso, un esposo y padre que tan felizmente incineró las leyes del hombre y de Dios para mitigar su propia arrogancia cuando los temblores azotaron nuestro vehículo finalmente. Detuvo uno de los agentes, se desplomó contra la partición reforzada con un suspiro entrecortado. Cristo en una galleta, no estaban bromeando que este tipo estaba completamente loco. Nos miró de reojo a Elise y a mí acurrucados en el banco. Lo siento, ese niño, tu papá claramente tiene algunos problemas reales para mantener limpio su negocio antes de yo pueda desatar el torrente de indignación y el veneno hirviendo bajo mi piel. Elise me miró con esos ojos ámbar muy abiertos que parecían suplicar a través de su torrente de lágrimas. Me dolía la garganta. Obligé a reprimir los gruñidos invectivos que clamaban por liberación y simplemente apreté su pequeño cuerpo tembloroso contra el mío. Él. Del camino transcurrió en una confusión de órdenes gritadas y chirriantes cabalgatas de vehículos acelerando en todas direcciones. En algún momento, vehículos de asalto reforzados se unieron pesadamente a nuestra caravana blindada. Oficiales armados del HRT aferrándose a los ruidosos transportes como gárgolas de rostro sombrío mientras nuestro camino se curvaba hacia el corazón de un área del comando auxiliar. Quedó muy claro cuán catastrófico se había vuelto el violento desmoronamiento de Dean.
Drones robóticos parpadearon en el aire como insectos mecanizados, la camioneta finalmente se detuvo cuando nuestras puertas se abrieron desde afuera, figuras vestidas con equipo táctico nos guiaron eficientemente hacia el refugio subterráneo debajo del área de preparación, zigzagueando a través de módulos. Comando prefabricados y terminales de campo brillando. Con datos cifrados, una silueta imponente desde el bullicio para saludar a nuestro desaliñado agente del partido Vanover, la mujer canosa con un elegante traje de descanso entonado a modo de saludo, esos ojos pálidos taladrándome con inquietante intensidad. Veo que las amenazas del señor Manchester no fueron solo ruido de... Después de todo, antes de que pudiera responder, su mirada se desvió hacia abajo para observar la postura encorvada y temblorosa de Elisa. Dios mío. Ella respiró algo así como lástima genuina arrugando sus rasgos severos. Esa pobre niña. Fue una reacción simple, pero esas 3 sílabas detonaron la presa del trauma emocional reprimido y puro alivio. Dentro de mí en un torrente de sollozos que me cortan la garganta. No estoy seguro de si fueron los gemidos entrecortados de Elisa o mis propios tragos de gas para respirar que finalmente rompieron la niebla berserker de terror, rabia y vergüenza que obstruían mi mente. Todo lo que sabía era que en ese singular momento cristalino, la última gota de miedo se evaporó en presencia de la compasión humana y la promesa de justicia. Cualquiera que fuera el precio de sangre que aguardaba en nuestro antiguo hogar, cualquier precio indescriptible que los demonios del juicio de Dean pudieran extraer, sobreviviríamos a este crisol. Más importante aún, mi pequeño. La niña finalmente estuvo a salvo. La sombra maníaca de su padre de una vez por todas. Después del explosivo desmoronamiento de Dean, nuestras vidas cambiaron en más formas de las que podría haber imaginado. Además de la cáscara carbonizada de nuestro antiguo hogar, todos los bienes que mi esposo había acumulado ilícitamente. Su carrera criminal fue confiscada, cuentas en el extranjero, propiedades vaciadas, escrituras. Incluso el SUV de lujo confiscado como evidencia criminal. No es que yo lamentara ninguno de esos adornos mal adquiridos. Si reconstruir desde cero fuera la penitencia por desenredarme de la red venenosa de Dean, con mucho gusto le pagaría 1.000.000 de veces lo que me destripó como un golpe de bayoneta fue el colateral fallout para Elise. Dulce niña que ya tenía cicatrices demasiado profundas para sus tiernos años, ahora tenía su inocencia agravada por el trauma de presenciar tanta violencia y depravación esas primeras noches sola. Juntos en la casa segura de Spartan, me despertaba con sudores fríos y sus sollozos ahogados desde la habitación contigua cada vez que la tomaba en mis brazos y mecía suavemente mientras ella desataba el torrente de miedo y desconcierto en Ramblin. Por favor, haz que los monstruos se vayan. De lejos, mi corazón se hizo añicos al verla tan petrificada, tan libre de cualquier sensación de seguridad que había fallado tan catastróficamente en brindarle. Todo lo que pude hacer fue abrazarla y murmurar mantras reconfortantes sobre la ¿qué pasa? Sobre días más brillantes que alcanzan su punto máximo sobre el Geraisen. En esas primeras semanas turbulentas, evité todas las preguntas sobre apariciones en los medios o entrevistas sobre los crímenes de alto perfil de Dean. La fiscalía podía exagerar todo lo que quisiera en conferencias de prensa denunciando sus imperdonables violaciones y el asombroso abuso. La confianza pública. Que él estaba fuera de las calles bajo custodia federal para pudrirse en su propio salvajismo. Lo que consumió cada momento de mi vigilia fue asegurar la devolución de cualquier fondo o activo que él había drenado o transferido encubiertamente de mis propias cuentas durante nuestra situación de rehenes domésticos armado con el documentación de Malfan. Fueron necesarias numerosas citas en la corte, pero finalmente el dinero que tan maliciosamente me había despojado me fue devuelto en su totalidad. No es que tuviera ninguna intención de replicar nuestro otrora opulento estilo de vida. La primera llamada que hice después de reponer mis finanzas fue a mi hermana mayor. Estaba en Richmond preguntándole si vigilar un contrato de arrendamiento durante unas semanas mientras yo me ocupaba de algunos asuntos personales. Cuando mi coche de alquiler finalmente llegó por el camino de grava hasta la casa de nuestra infancia, la vieja cabaña parecía tan destartalada y deteriorada por el clima como en el pasado. Las tejas de mi techo de juventud estaban torcidas. Porche envuelto se hundía ligeramente en algunos lugares, pero la mera visión de esos ángulos familiares que no fueron tocados por la oscuridad de Dean hizo que lágrimas calientes empañaran mis ojos. Mi padre se había mostrado firme en no vender nunca este rústico retiro en la montaña como su Edén personal lejos de los adornos del mundo.
Aunque solo era lo suficientemente grande para 2 simples dormitorios, la propiedad abarcaba casi 100 acres boscosos, mucho espacio abierto para 2 almas perdidas que necesitaban desesperadamente curación y santuario. Durante el año siguiente canalicé cada gramo de mis ingresos personales para restaurar el destartalado cabaña y el terreno circundante. No fue simplemente una renovación en el sentido estructural. Un exorcismo activo de la toxicidad y la desesperación que había amenazado con subsumir mi existencia en la ciudad con cada ventana recién instalada que daba a las suaves colinas Rolling Hills y Sycamore Groves. Podía sentir capas de grim psíquico desacelerando cada nueva capa de pintura blanqueada por el sol ayudó a cauterizar las laceraciones mentales y infligidas por la locura de mi monstruoso excompañero y con cada broc melodioso balbuceando suavemente cerca y cada coro de cigarras trinando bajo el dosel moteado de estrellas en esa noche pude sentir que el espíritu de Elisa recuperaba su resistencia en incrementos dolorosos, sus terrores nocturnos iniciales disminuyeron gradualmente y fueron reemplazados por sueños reparadores que dejaron saltando a través de campos de flores silvestres cada nueva mañana con una chispa renovada de alegría inocente cuando la cabaña y la superficie circundante habían sido terminadas. Completamente rehabilitado, mi propio sentido de yo destrozado finalmente comenzó a recomponerse también. Ya no era el cascarón frágil y jadeante de una mujer destrozada por el engaño y guerra psicológica, ni tampoco era una víctima ardiente que rugía incesantemente por venganza, sedienta del sufrimiento eterno de Dean. En un sentido muy real, renací de las cenizas humeantes de mi vida anterior, templadas en los fuegos purificadores de la adversidad. Había sido forjado en una nueva aleación resistente. Una fuerza protectora y nutritiva para la preservación de mí y de nuestra dura familia. Serenidad, tomó otro. 6 meses antes de que pudiera compartir mi historia completa con grupos de defensa de víctimas y asociaciones de aplicación de la ley con el objetivo de romper el pernicioso silencio que rodea al abuso financiero y las asociaciones domésticas coercitivas, donde otros todavía evitaban enfrentar estos cánceres sociales ensombrecidos. Y yo avanzaba como faros de supervivencia y empoderamiento, testamentos vivos de la capacidad regenerativa del espíritu humano, mientras que el trauma generacional infligido a mi pequeña nunca podrá ser completamente borrado. Sigo decidido a que su camino permanecerá libre de las cadenas opresivas de su padre. Fallos morales monumentales donde Dean cometió su vida a la de insípidas riquezas corporales y Liz solo conocerá la riqueza de carácter y la resiliencia y cada vez que contemplo las oscuras laderas onduladas desde el porche de nuestra pequeña cabaña respirando el abrazo pinoso de nuestra dura libertad, sé que ambos hemos descubierto la verdadera tesoros que vale la pena salvaguardar, refugio familiar y la fortaleza invencible para prevalecer. Insidiosas.